Buenos días a todos, gracias a Dios es viernes y bueno, seguimos aprendiendo de la gran bondad de Dios, no solo a los judíos, sino también para nosotros los gentiles. Y de verdad, hermanos, tenemos que agradecer tanto por la elección soberana que Dios ha tenido sobre nosotros. Esta mañana meditaremos en varios pasajes, los cuales explicaremos en forma exegética y que son más entendibles para nosotros. Por eso les menciono, la vez pasada les mencioné, perdón, que si gustan tener todos estos devocionales del libro de Romanos, puede bajarlos en YouTube y formar su propia carpeta y puede compartirlos. Eso es la gran bendición y la gran ventaja que tenemos. La porción que nos toca desarrollar esta mañana es Romanos capítulo 11, de los versículos del 11 al 24. Y el tema de este devocional se llama el propósito del rechazo de Israel, el propósito del rechazo. Por favor, ponga mucha atención en cada uno de los pasajes y sé que llegará usted y yo a una conclusión de agradecer a Dios por su bondad infinita. Versículo 11, por favor. Fíjese, Pablo inicia aquí con una pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Cuando Pablo dice algo enfático, en ninguna manera es no, para nada, ni lo piensen. Pero por su transgresión, él mismo explica, vino la salvación a nosotros los gentiles para provocarles a celos. Es importante esta parte. La palabra digo pues, igual que en el 11.1, donde sobre la base de lo dicho antes, Pablo establece que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Ahora, después de explicar la situación presente de Israel, el apóstol aclara que la caída de Israel no es total ni final, hermanos. Dice también la frase, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Igual que en el 11.1, aquí se espera una respuesta negativa. La traducción sería algo así, ¿no ha tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Verdad que no? La forma verbal han tropezado significa tropezar. La frase para que cayesen sugiere un resultado en este caso. Dicha frase, precisamente, completa una caída completa y irrecuperable. El argumento del apóstol es negar rotundamente diciendo en ninguna manera que el tropiezo de Israel ha tenido como resultado una caída irremediable. Pero también menciona la frase, pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A nosotros, para provocarles a celos. Pero indica un contraste enfático aquí. Mire, la expresión por su transgresión se refiere al tropiezo de Israel. Dios ha usado ese instrumento para ejecutar dos de sus propósitos. Primero, proclamar la salvación a los gentiles, a nosotros. Y dos, provocar a celos en Israel, precisamente a través de nosotros, al reconocer a ese gran Dios en su misericordia y en su bondad. Versículo 12, por favor. Dice, y su transgresión es la riqueza del mundo. Vea qué interesante esto. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Y la pregunta es, ¿cuánto más su plena restauración? A futuro lo que pasará con ellos, ¿no? Dice, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Aquí la explicación que Pablo ofrece precisamente es un misterio insondable, hermano. En el versículo 11, el apóstol ha dicho que la transgresión de Israel ha sido usada por Dios para que el mensaje del evangelio llegue a los gentiles, o sea, a nosotros. Ahora, expresa que una bendición mayor será derramada cuando Israel sea restaurada. La esperanza de Dios es restaurar a Israel en un tiempo futuro, cuando el Mesías establezca su reinado. El término transgresión tiene el mismo sentido que en el versículo 11 y se refiere al tropiezo de Israel mencionado ahí en el 9:33 y 11:9. Sin duda este tropiezo, hermanos, tiene que ver con el rechazo de la nación como tal a hecho de la persona de Cristo. Los vocablos mundo, cosmou y gentiles
eton, que viene de etnia, precisamente, son genitivos de objeto aquí. Ambos sustantivos se refieren a la humanidad en general, es decir, al resto de las naciones de la tierra. El término defección significa derrota o pérdida y es paralelo con transgresión. Ambos vocablos completan la situación presente de Israel en su estado de ceguera espiritual. Israel está sufriendo la pérdida de disfrutar de las bendiciones, hermanos, prometidas por Dios en el pacto abrámico y sobre todo por haberlo rechazado. Se han perdido de todas esas cosas. Pero viene la pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Esta frase podría ser mejor traducida, cuanto más será la riqueza de la plenitud de ellos. La humanidad experimentará una riqueza espiritual mucho mayor cuando el remanente de Israel sea salvo en conexión con la segunda venida de Cristo. Ahí en Romanos 11:26. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, algo que ya permanece en la palabra de Dios. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En la era del reinado glorioso del Mesías, la nación de Israel será de bendición a todas las naciones de la tierra. Versículo 13, por favor. Porque a vosotros hablo, gentiles. Fíjense qué interesante. Dice Pablo, habla precisamente porque él fue apóstol a los gentiles. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque a vosotros hablo, porque cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aquí una posible manera de expresar este versículo sería, mas estoy hablando a vosotros, los gentiles. O lo que estoy diciendo aquí va dirigido especialmente al grupo de los gentiles que está entre vosotros. Pablo tenía autoridad para hablar así porque fue designado especialmente como apóstol de los gentiles, ahí en Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El apóstol tenía en muy alta estima el servicio que hacía entre los gentiles. Pablo no exalta a su persona, sino que eleva el ministerio que le fue dado como algo muy especial por Dios. Y así tiene que ser el ministerio que Dios nos ha dado. Versículo 14, por favor. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Esta frase, la expresión, por si alguna manera, expresa duda o vacilación y va seguida de un verbo en el modo subjuntivo, ahí en el versículo 11. Pueda provocar a celos a los de mi sangre. El deseo de Pablo, precisamente, tener la capacidad de provocar celos en su nación, de tal manera que llegasen a conocer la salvación que él ha conocido, diciendo, oye, mira lo que Dios ha hecho con ellos. Nosotros que somos el pueblo especial, el pueblo escogido, ahora Dios los ha elegido a ellos también. Y en cierta forma Dios los provocó a celos. La frase los de mi sangre literalmente significa los de mi carne. Y es una referencia a los judíos en general o a los propios parientes de Pablo. Sigamos analizando estas bellas porciones. Versículo 15, por favor. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, viene la pregunta, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo tenía una esperanza plena en Dios. Aunque le dolía el rechazo que había en Israel, también tenía una esperanza plena de que Israel iba a ser salvo. Esta frase, porque si su exclusión, mire, el rechazo de Israel a causa de su rebeldía es denominado exclusión. Y viene de un término aquí que es en griego, apo, fuera, y bayo, tirar. La exclusión de Israel es temporal y es idéntica con el rechazo que dicho pueblo hizo del Mesías. El rechazo del Mesías de parte de Israel hizo que el evangelio, escúcheme, se extendiese a todo el mundo. A los suyos vino, dice San Juan 1:12, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, ahí nos incluye a nosotros, le dio derecho y la potestad de ser llamados sus hijos. Ahí está el celo de ellos, porque vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Hermanos, la reconciliación del mundo no significa la salvación de toda la humanidad, escúcheme esto, sino que la base para la restauración de la comunión entre Dios y el hombre ha sido establecida mediante la muerte de Cristo. Es el único medio para llegar a la presencia de Dios. Entendamos eso. El Evangelio es Cristo, la resurrección y su vida también después de la resurrección. En el versículo 12, Pablo habla de la riqueza del mundo y de la riqueza de los gentiles. En cierta forma, nosotros hemos sido enriquecidos con su gracia infinita, que han ocurrido como resultado de la transgresión y la defección de Israel. Los judíos se entregaron a Cristo, hermanos, a las autoridades, obviamente por consejo y determinación de Dios, aunque ellos no lo entendían, para que fuese crucificado, pero la muerte de Cristo es la base y el medio para la reconciliación del mundo. Dice Colosenses 1, 20 al 22. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, dice, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, nos habla a nosotros los gentiles, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte expiatoria de Cristo, para presentaros santos, mire, y sin mancha, irreprensibles delante de él. Es el propósito, que nuestra vida sea una vida santa y sin mancha, irreprensible delante de Cristo. ¿Ok? Versículo 16, por favor. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo aquí utiliza dos ilustraciones, hermanos, para mostrar su convicción de que la caída de Israel no es final ni total. Recuérdense que en el versículo 13 dirige sus palabras a los gentiles, quien podrían pensar que Dios ha desechado a Israel para siempre, y no fue así. Dios se ha comprometido con Abraham a que le daría una simiente que permaneciera para siempre. Esa simiente vendría a través de Isaac y de Jacob. En su descendencia, Dios cumplirá su promesa cuando el Mesías establezca su reino de paz y justicia en la tierra. Versículo 17. Pues si algunas, dice, de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fíjense de las figuras del lenguaje que usa aquí, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante, dice, de la raíz y de la rica savia del olivo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, la forma verbal aquí fueron desgajadas significa romper, cortar, quebrar algunas de las ramas. Se refiere a componentes de la nación de Israel. Y tú siendo olivo silvestre, que habla precisamente a nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo. Con esta frase, Pablo describe lo que Dios ha hecho con los gentiles, hermanos, que han puesto su fe en Cristo. Los gentiles son olivo silvestre, que ha sido injertado no en lugar de ellos, sino en medio de o entre ellas, precisamente. Aquí la expresión participantes de la raíz se refiere a coparticipación de los gentiles que han sido injertados nosotros en medio de las ramas para que participemos de las bendiciones del pacto abrámico. Y la rica savia del olivo. El olivo silvestre, hermanos, es decir, nosotros los gentiles, ha sido hecho participante de dos cosas importantes. Uno, de la raíz, y dos, de la rica savia del olivo. Estas figuras describen la magnitud de la riqueza que Dios ha derramado sobre quienes ha acogido los beneficios precisamente de su gracia a través de Cristo en esta dispensación.
A través del Evangelio de Salvación, nosotros los gentiles hemos sido participantes de las bendiciones del nuevo pacto. Versículo 18, por favor. Por eso vean la invitación que Pablo nos hace y les hace en ese tiempo a considerar esto. Versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Y esa raíz es Dios. Amén. Mire, esta frase, no te jactes, es el presente imperativo, su mandato, precedido por una negación. No. Esta construcción gramatical significa dejar de hacer algo que ya estaba en progreso o no hacer de ello un hábito. Pablo dice al gentil: deja de jactarte contra las ramas. Probablemente los cristianos gentiles en Roma practicaban la jactancia contra los judíos por el hecho de que Dios les había hecho participantes de sus bendiciones. El apóstol reconoce precisamente que los gentiles practicaban la arrogancia contra los judíos, las ramas, y les advierte de manera muy enfática por qué deben de abandonar dicha actitud. No sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ok, nosotros simplemente fuimos un injerto en ese aspecto, pero Dios hizo la obra y tenemos que agradecer. Mira, el texto griego dice literalmente: no tú a la raíz sostienes, sino la raíz a ti. Los creyentes gentiles debían de estar agradecidos, y como debemos estarlo ahora, hermanos, de que Dios los haya injertado en el tronco del olivo y en la raíz. La bendición va de la raíz a las ramas y no de las ramas a la raíz. Qué fácil es caer, fíjese, en ese orgullo espiritual, ¿no cree? Versículo 19, por favor. Pues las ramas, dijo Pablo, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Fíjese, interesante. De esta manera se manifestaba la arrogancia de los gentiles. El texto griego dice: por lo tanto dirán, las ramas fueron rotas para que yo fuese injertada. Para sugiere aquí propósito, es decir, el gentil asumía que el propósito de romper o quebrar las ramas era para que el olivo silvestre, que éramos nosotros, fuera injertado en lugar de las ramas. Pablo refuta tal idea en los versículos siguientes. Veamos esta parte, es muy importante, por favor, versículo 20, vamos a leerlo. Dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, habla de Israel, pero tú por la fe estás en pie. Agradezcamos eso. No te ensoberbezcas, sino teme. Antes de sentirte superior a ellos, siéntete indigno de estas cosas que Dios ha hecho. Y fíjese, la palabra bien es un adverbio utilizado para aclarar la media verdad expresada por algún gentil tocante al obrar de Dios. En el versículo 11, Pablo ha expresado que la transgresión de los judíos ha producido dos cosas, ya lo vimos: la salvación de los gentiles y celos en la nación de Israel. El pueblo de Israel era orgulloso, arrogante de ser el pueblo escogido, pero Dios los provocó en celo en ese aspecto con nosotros, con un buen sentido, para que se den cuenta que la gracia y misericordia de Dios también alcanzó a un pueblo que no era su pueblo, a un pueblo que no era escogido. Dios lo escogió por su gran misericordia. La razón por la cual Israel está bajo juicio es a causa de su incredulidad, hermanos. Los gentiles han sido injertados por medio de la fe, de modo que los gentiles no deben gloriarse, no debemos gloriarnos ni ser arrogantes, puesto que las bendiciones de las que disfrutan son un regalo de la gracia de Dios. Todos por gracia, que solo se recibe por la fe. Y el texto dice: y tú por la fe estás de pie. La forma verbal aquí, estás en pie, sugiere la idea de permanencia de parte de Dios. La fe es el instrumento que hace que el creyente pueda permanecer en pie. La fe anula cualquier mérito personal al que se pretendiese apelar. Por eso dice Pablo: no te ensoberbezcas, sino
teme. No seas altivo, sino teme. O no pienses con altivez, sino al contrario, teme a Dios, sé reverente. Ahí en Romanos 12:16 nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y no habla de pobreza, habla de tener un concepto adecuado de nosotros mismos. No seas sabios en vuestra propia opinión, dijo Pablo. Lo que Dios ha hecho tanto con Israel como con los gentiles debe producir temor en el corazón en lugar de arrogancia. Versículo 21, por favor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Vea esa figura de lenguaje, por favor. Esta frase, precisamente, proporciona una explicación adicional de lo dicho en los versículos del 11 al 20. La condicional aquí asume la realidad, hermanos, de lo que se dice. En lugar de sí, podría decirse ya que. Aquí la forma verbal perdonó recibe diversas traducciones en la Reina Valera 1960. Por ejemplo, en Hechos 20:29, perdonar. En Romanos 8:32, estimar. En 1 Corintios 7:28, evitar. En 2 Corintios 1:23, ser indulgente. Pablo desea recordar a los gentiles que si Dios no pasó por alto la incredulidad de los judíos, que son las ramas naturales, tampoco la hará con la arrogancia de los gentiles. No se nos permite esa parte. Las ramas naturales significan ramas según naturaleza, es decir, las ramas que naturalmente pertenecen al tronco en contraste con los que han sido injertadas. En el versículo 17, como somos nosotros, a las que son contra naturaleza, del versículo 24. La referencia aquí es al conjunto nacional y no a los individuos. Las ramas naturales contemplan a la nación de Israel como un todo. Versículo 22, por favor, ya casi terminamos esta parte. Mira, pues, dice, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, tú gentil, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vea lo que nos dice Pablo aquí. Esta frase, mira pues la bondad y la severidad de Dios, se usa una forma verbal, mira, aquí, y es un auristo imperativo del término griego arao, y los sustantivos bondad y severidad son los complementos directos de dicho verbo. Bondad significa el acto de dispensar favores. Severidad es un vocablo compuesto de una frase apo, afuera, y tome, corte, que significa rigor, severidad, dureza. Pero dice la frase, la severidad ciertamente para los que cayeron, habla de los judíos. Esta frase es enfática y dice literalmente así. Por un lado, sobre los que cayeron, severidad. Los que cayeron, contempla, hermano, lo dicho en el versículo 11. La referencia es sin duda al pueblo de Israel. Dicha expresión es sinónima con transgresión, ahí en el versículo 12, exclusión en el versículo 15 y ramas desgajadas en el versículo 17. Dios no ha pasado por alto la incredulidad, escúcheme, y rebeldía de la nación de Israel, pero la bondad para contigo si permaneces en bondad. Aquí el texto griego dice, pero por otro lado, sobre ti bondad de Dios si permaneces en la bondad. El texto no sugiere en modo alguno la pérdida de la salvación, no, ni tampoco que la salvación dependa de algún esfuerzo humano, jamás, como por ejemplo el permanecer o perseverar. Pablo utiliza el singular contigo aquí para dirigirse a los gentiles como un todo. La idea es que si los gentiles como tales desprecian la bondad de Dios, también sufrirán la severidad de Dios. La transgresión de Israel, hermanos, patentiza en su rechazo del Mesías. Ha sido usada para, uno, fíjense, que el evangelio se ha predicado a los gentiles, y dos, provocar a los judíos en celo. Si los gentiles desprecian, nosotros despreciamos la bondad de Dios y caemos en una transgresión semejante a la de Israel, ellos también serán cortados. Y habla de la incredulidad.
La expresión tú también serás cortado es enfática. Aquí la forma verbal serás cortado significa cortar. Fíjese, si los gentiles transgreden como lo hizo Israel, correrán la misma suerte. Versículo 23, por favor, ya casi terminamos. Mire, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y aún ellos se refiere a judíos, y también estos, es decir, de los componentes de la nación de Israel que ahora están en incredulidad. Si no permanecieren en incredulidad, dice Pablo. Esta es una condicional de futuro más probable que sugiere, hermanos, cierta probabilidad precisamente de cumplimiento. Si el pueblo de Israel abandona su estado de incredulidad y pone su fe en Cristo, Dios le perdonará e injertará en el tronco del olivo. La idea es que aparece aquí en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jehová, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ese es el Evangelio, serás salvo. Pues poderoso es Dios para volvernos a injertar. Dice, la capacidad de Dios para reinjertar a los judíos es incuestionable. Pablo afirma que Dios es poderoso, es decir, tiene todo el poder que requiere precisamente para hacerlo. Que se haga o no depende de la voluntad de Dios, no de su capacidad para ejecutarlo. Él lo puede hacer cuando quiera. Mire, cuando el remanente de Israel alce los ojos a Dios y ponga su fe en Jesús el Mesías, será salvo, es decir, reinjertado en el tronco del olivo. De manera que en su soberana voluntad y como un acto de su amor fiel, Dios restaurará el día a Israel, el día en que la nación se vuelva al Mesías. Y por último veamos el versículo 24, por favor. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, vea la pregunta, cuanto más estos, que son las ramas naturales, hablando de los judíos, serán injertados en su propio olivo. ¿Ok? El olivo silvestre representa a los gentiles, hermanos, son a nosotros. Las ramas del olivo silvestre representan a gentiles que por haber confiado en Cristo han sido hechos participantes de las bendiciones del pacto abrámico. Normalmente, miren, no se injerta una rama silvestre en un árbol. Bueno, eso es contrario a la naturaleza. El argumento del apóstol es que del olivo silvestre, los gentiles, se han cortado ramas, individuos gentiles, y contrario a lo que cualquiera esperaría, han sido injertados en el tronco del buen olivo. Con esta ilustración, Pablo, en el modo alguno, mi hermano, sugiere que Dios haya reemplazado a Israel como iglesia. La iglesia no es el Israel espiritual, no. Puesto que Pablo afirma que las ramas naturales, los israelitas, que ahora están bajo juicio a causa de su incredulidad, serán injertados tan pronto como pongan su fe en el Mesías. Y la pregunta que Pablo concluye aquí, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí la expresión cuanto más es común en el idioma griego y se usa de distintas maneras según el entorno del pasaje. Aquí significa por cuanto más, es decir, si Dios soberanamente, ha injertado a las ramas silvestres, por cuanto más puede Él injertar a las ramas naturales en el olivo al que pertenecen por naturaleza, tan pronto como abandonen su incredulidad y acepten el regalo de la gracia de Dios a través de Cristo. Aquí el contraste entre ramas naturales y ramas silvestres tiene que ver con judíos y gentiles. Pablo destaca que Dios ha tenido misericordia de los gentiles, haciéndolos partícipes de las bendiciones del pacto abrámico. Ahora, hermanos, ¿no cree que tenemos mucho que agradecer al ver esta porción? ¿Hay motivo de arrogancia cuando su gracia ha sido infinita? No, tenemos que agradecer infinitamente.
Y Pablo aquí al mismo tiempo resalta el hecho de que Dios no ha cancelado su promesa para la simiente física de Abraham. La caída de Israel no es final ni total. Dios volverá a tener misericordia de ellos y se acordará de su promesa a Abraham, y las ramas naturales serán reinjertadas en su propio olivo. Lo que nos dice Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y en Génesis 18:19 nos recuerda: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cada día estoy convencido que su gracia soberana actuó grandemente sobre nuestras vidas al injertarnos en sus planes. ¿Será que nos podemos tomar un tiempo para agradecer, hermanos? ¿Será eso? ¿Será que usted puede dejar a un lado todo lo que está haciendo por estos momentos y agradecer a Dios todo lo que Él hizo por usted? ¿Que usted no era pueblo? ¿Que éramos un pueblo insensato y Dios nos unió a estas ramas naturales? ¿Será posible eso? Le invito a agradecer esta mañana infinitamente por su gracia y su misericordia sobre nosotros. Oremos. Padre, gracias de verdad por la bendición de haber sido injertados en esas ramas naturales que eran los judíos, Señor. Gracias porque en tu plan soberano nos tomaste a bien. Por eso no debe de haber motivo de arrogancia o jactancia, Señor, al sentirnos superiores. No, para el contrario, nos sentimos indignos, pero tú nos haces dignos de estar en tu presencia y de estar en un lugar ahora de bendición. Gracias, porque cumpliste tu promesa. En ti serán benditas todas las naciones, le dijiste a Abraham, y eso nos incluye a nosotros. Te bendigo y te exalto por haberme alcanzado en su tiempo, en su momento, y haberme injertado, Señor, en tus planes divinos. Te agradezco, Señor, cada día porque puedo ir a ti, puedo sentirme parte de ese plan soberano y de tu vida y cumplir tu propósito aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a entender que fuimos, Señor, injertados por esa fe en Jesucristo. Ayúdanos a entender que es por gracia y caminar por gracia y vivir por gracia en este mundo. A ti sea la alabanza y la gloria, y te bendigo, Dios, por lo que has hecho. No solamente en mi vida, en la vida de mucha gente, que sigues alcanzando, sigues transformando, sigues cambiando para la alabanza de tu gloria. Eres bendito, Dios. Eres bendito, Jesucristo. Y eres lo mejor que pudo habernos pasado. Tu vida en nosotros ahora. Por eso te exalto, Señor, por lo que has hecho y lo que eres en nuestro ser. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos y te damos gloria. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar conectados, gracias por seguirnos. Bien, quiero invitarles este sábado, el día de mañana, precisamente a las 5 de la tarde, a nuestro taller de evangelismo. Mire, usted será capacitado y retado con algunas técnicas y Dios lo va a usar en una manera increíble a usted para que apropie su propio estilo de poder compartir la palabra de Dios. Vamos a enseñar principios bíblicos de cómo alcanzar a las personas para Cristo. Mire, a veces decimos sin aventar tanto choro, sino decir lo que es lo concreto de la Biblia y llevar a las personas al conocimiento de Dios. Pide el link con nuestra hermana Elena Caxalco al teléfono 22 12 63 39 34 y conéctate. Va a valer la pena, tú vas a entender cómo Dios te alcanzó y cómo ahora tú puedes alcanzar a otras personas por la gracia recibida. De gracia recibimos, de gracia damos. Muchas gracias de verdad a todos los que están conectados. Mando un saludo también especial a todos, pero también a nuestra hermana Cecilia Hernández, que está viéndonos desde Ensenada, en la cual tuve la bendición de ser su pastor hace muchos años. Y bueno, también recuerdo mucho a su esposo, que Dios llamó a su presencia ahora en diciembre del año pasado. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
Esperemos ser de bendición cada día a través de estos devocionales a su vida. Que Dios guarde sus vidas y los bendiga por siempre. Es nuestro deseo ser siempre de bendición para cada uno de ustedes. Dios nos llamó para que seamos de bendición, heredamos bendición, pero también de ser de bendición. Gracias a todos, Dios les bendiga y cuídense mucho, por favor, mis hermanos. Estamos en sus manos. Bendiciones.